tan machistas, ¿no? Y al final hay un contexto muy feminista, poco creíble el tema del policy, pero muy feminista. Y estoy en ese constante conflicto, que no sé cómo ella lo ha podido mantener ahora de escribirlo, o como el equilibrio entre un contexto, un lenguaje tan machista y una idea tan feminista. ¿Cómo cojones se te ha ocurrido eso? Pues la clave de todo está en la naturalidad, yo creo. En el mundo que describo aquí, esos conflictos estaban. Yo no sé si, bueno, por cuestiones generacionales, a lo mejor también es una cuestión geográfica. Quiero decir, en el mundo donde yo me movía, Barcelona de los 90, a lo mejor no tiene nada que ver con Madrid, no conozco el Madrid de los 90, pero digamos que estábamos muy acostumbradas, las mujeres sobre todo, a ese ambiente machista que asumíamos como una cosa normal. Pero entre nosotras ya empezábamos a cambiar un poco la mentalidad, que ahora tenemos las mujeres de los 2000, que son mujeres mucho más conscientes de nuestra propia feminidad. Entonces, por ahí es por donde van los tiros, es decir, es recuperar a la mujer, asumir que yo vivo en un mundo de hombres, porque eso no creo que vaya a cambiar por lo menos en los próximos años, y aprovechar mucho esa mentalidad que tenemos, todos en general, de machismo, para reconvertirla a un mundo de mujeres, pero sin que los hombres se den cuenta de ello. Poco a poco lo iremos consiguiendo, ¿verdad? Bueno, si queréis voy a leeros un fragmento. Me ha costado mucho escogerlo, pero... Esto es casi el final, ¿eh? Esto es casi el final. Sí, Eso es muy feo. Yo lo voy a leer y a partir de ahí, los que hayan leído un poco, a lo mejor les voy a desvelar algo. El que la haya leído todo, pues va a decir, pues bien. Y el que no ha leído nada, pues espero que se quede con ganas de leer el resto, que también. Pillé el coche y me fui dando vueltas sin sentido como un idiota por toda la ciudad. Estaba absolutamente out, tío. Me venían un montón de cosas a la cabeza. Recuerdos de mis padres de cuando yo aún era un niño. Y luego del hijo puta ese de Esteban. Y pensar que en el fondo todavía he sido culpa de ese desgraciado. Porque si él no llega a dejarle, como ya le dijimos que lo haría, mi madre no se habría liado a beber. Eso está claro. Me daba mucha rabia y me sentía como un gilipollas cada vez que me daba cuenta de que mientras yo estaba preocupado por ella, ella estaba tan contenta y tan cerca de mí sin que yo supiera nada. Además, es que a lo mejor si alguien me hubiera avisado antes, tal vez mi madre no estaría ahora donde estaba. David también la podía haber vigilado un poco mejor para que no se le escapara, digo yo. Claro, que en realidad la culpa no había sido de nadie más que de ella misma. Hay que admitirlo. El poli ya le había dicho que le habían encontrado con alcohol por un tubo y botellas vacías en la habitación. Y eso que decía David que mi madre ya no le daba. Pero sabes también como yo que ella era una puta borracha. Que esas cosas no se van de un día para otro y que además no estaba bien del terrado. ¿Para qué nos vamos a engañar? Bueno, yo iba en el coche pensando en todo esto cuando me di cuenta de un detalle. No tenía ni puta idea de dónde estaba ni a dónde iba. Mierda. Solo me faltaba eso. Vale, intenté tranquilizar. A ver, estaba como en una carretera llena de curvas y sin farolas. No se veía ni un pijo. Y a esas horas por ahí como que no había ni Dios, lógicamente. Joder. Encima tenía el coche casi en reserva. Y iba a ser que por ahí gasolineras tampoco. Así que lo único que podía hacer era aparcar esperando a ver si había alguien. Bueno, de hecho sí que había alguien por ahí, creo, porque había otro coche aparcado un poco más allá, pero obviamente ni me acerqué, que yo paso de interrumpir a la peña cuando está por faena, que a mí tampoco me gustaría que... Un momento, yo ya había estado antes aquí. Exactamente. Aquí es donde me lo hice con Esther, la que vivía en el Quinto Pino. Joder, mira que soy burro, si eso era la rabasada. Pero de todas formas, estaba tan nervioso que ya ni sabía cómo llegar a mi casa, ni tenía gasolina suficiente ni ganas de pensar. Así que ahí me quedé plantado como un gilipollas, esperando no sé qué. Hasta que sonó el móvil cuando menos lo esperaba. Y la verdad
es que ahí en medio del silencio me pegó un buen susto. Mar, tío, ¿dónde estás? Si hace 2 horas que me has dicho que venías para acá. Pili, la leche. Me había olvidado completamente de ella. ¿Puedes venir a buscarme? ¿Dónde estás? En la rabasada. Tú es que eres tonto de remate, vamos. Ya me dirás cómo voy a ir a buscarte yo si te has llevado mi coche. Ven tú solito, idiota. Digo yo que habrá un metro o algo que venga hasta aquí, ¿no? Anda, tío. Tú es que no carburas. Va a haber un metro a estas horas que llega hasta la rabasada. Además, ¿qué coño haces ahí? Mejor no preguntes. Pero el resumen es que me he perdido y no tengo ni puta idea de cómo volver a casa. Y ya me ves a mí, siguiendo las instrucciones de mi hermana por el móvil, mientras conducía a las 5 de la madrugada por una carretera llenita de curvas. Cuando llegué estaba de los nervios. Anda, que ya te vale, tío. Mira que meterte en la rabasada a 3 horas, que ya eres grandecito, hombre. Tía, que ya te lo he dicho, que me había perdido. Ya, claro. Ahora lo llaman así. Y hasta aquí puedo leer. Hasta aquí puedo leer, porque si leo más... Ya. Bueno. ¿Por qué has elegido este fragmento y no otro? Pues me ha costado elegir el fragmento, que espero que os haya gustado. El tono del libro es un poco pero cuando me planteé leer un fragmento, tenía que pensar en un fragmento que no fuese demasiado explícito de contenido sexual, que no desvelase mucho de la historia y que además que fuese uno de los fragmentos en los que habla el protagonista. Como digo, hay 2 narradores. Los fragmentos que narra la otra persona son mucho más lentos y hasta cierto punto aburridos incluso. Entonces tenía que ser un fragmento de los que hablaba él, sí, que no resultara demasiado soez y que no tuviera demasiada carga sexual. Y por otra parte, también es un fragmento muy especial porque está ambientado en una canción. Bueno, la novela en sí tiene mucho de musical. Entonces hay varios fragmentos que los hice escuchando una determinada canción. Este en concreto es un pequeño homenaje a una canción que no es de los 90, que es de los 80, que es Cadillac Solitario, de Loquillo. Entonces, para homenajearle ahí, pues hice esa broma con la rabasada, que podía haber elegido cualquier otro lugar de Barcelona, pero como Cadillac Solitario es la ladera de Ciudad, pues es un poco esa zona. Entonces este fragmento está hecho para ser leído escuchando esa canción, que es Cadillac Solitario. Deberías haber incluido un... Sí, que podría ser Es un fallo. Nos lo bajamos. Para la siguiente edición, índice. Sí. No, hombre, haz una segunda parte con 5 euros más y te añado el CD. Hay varias temas O te la canto. más inspiradoras cantando, de ¿no? otras escenas que no voy a revelar porque no voy a revelar las escenas que son, pero se especifica en el libro, en una de las escenas muy concreta, se especifica qué música es la que tiene que sonar. La de la barra. Justo en ese momento. Sí, ¿no? Esa es una de las escenas. Tiene hasta baile, ¿no? Esa escena. No vamos a revelar más. Baile y deporte, por favor. Hombre, algo tienes que desvelar algo, ¿no? ¿De esa escena? No, hombre, de lo que tú quieras, pero de No, hombre. Básicamente. No, yo lo que quiero preguntarte, Audrey, es, porque me parece muy curioso que tú empezaste a escribir este libro hace 20 años. Prácticamente. Hace 20 años. Y según me he estado contando, lógicamente ha tenido que hacer correcciones, muchas correcciones. Ir adaptándolo pues a la evolución de nuestros días, ¿no? Supongo. O, ¿por qué? Cuéntame el proceso de cómo, desde que empezaste a escribirlo y por qué ha salido ahora este libro y no antes. A ver, más que adaptarlo a los tiempos de ahora, yo creo que ha sido un proceso de suavizar. Primero de suavizar y después de contrastar. Es decir, cuando yo empecé a escribir, mi lenguaje, mi propio lenguaje, pues era lo que acabo de leer. Yo me comunicaba con esas palabras exactamente. Entonces me encontré, para mí también fue una prueba el crear 2 personajes distintos y quería contrastarlos mucho. Entonces, en un principio, el otro personaje que habla, que es una chica, de un nivel cultural totalmente distinto y de otro mundo, como explicaba antes,
pues pretendía que fuesen lenguajes totalmente chocantes. Entonces, la diferencia siempre iba a estar en el lenguaje, que es para mí es una herramienta fundamental. Entonces, al principio, cuando empecé a escribirlo, pues me parecían que eran muy diferentes, pero con el paso del tiempo me fui haciendo adulta y dije, esta frase me ha quedado demasiado macarra para cuando estaba hablando de ella, o al revés. Entonces he tenido que pulir mucho para diferenciar mucho, es decir, determinar si una persona habla con más subordinadas o con menos. ¿Cuántas veces lo has corregido? Y las comas. Las comas siempre. Soy una chica corregir comas. Así a bote pronto se me ocurre oficiales de leerlo entero y corregirlo entero como unas 25. Una vez que estaba ya escrito, es decir, una cosa era escribir, el primer texto fue fácil, iba una cosa detrás de la otra, pero sí, yo creo que lleva 25 más o menos. Y aún así, la persona que lo lea no se va a dar cuenta. Lo único, yo sí soy perfeccionista, bueno, ya me habéis sufrido vosotros también, de esto lo he puesto así porque lo quiero así, no me lo cambies. Esto es mi pelea, siempre, desde luego, cada coma que hay aquí, tened en cuenta que está puesta por algo. Que vosotros, como lectores, lo podéis identificar en algunos casos, en otros casos no, porque son guiños hacia momentos, hacia historias o incluso momentos de mi vida que he querido reflejar personalmente. Pero la mayoría de cosas van a ir fluyendo y el lector no se va a dar cuenta, pero están hechas a posta. Otra pregunta, ¿el título es algo que has pensado desde hace 20 años o es algo al transcurso de los años que has pensado en sugerir el título del libro? Pues el título, la verdad que me costó mucho encontrarlo. Quería que fuese un título, como he dicho, horrible, lo más feo posible. Y sí que al principio pensé en otros títulos, pero los descarté por muy largos o por muy complejos. Pero sí que lo puse en el inicio. Bueno, en realidad el título original no era tal cual, era él, ella y yo, pero todavía sonaba más horroroso. Entonces quise romper un poco con la coma, pero vamos. Romper con la coma. Atacando una coma. Esto. Sí. Sí. O sea, con la coma resultaba. ¿Hace 20 años? Hace 20 años, sí. Bueno, lo de Amor de Madre lo puse después porque creí que era una explicación necesaria para que el lector al final se dé cuenta de esto, de que la protagonista al final de toda esta historia de amor es la madre. Aparte desde la coma de los títulos, ¿No? eran esas dos opciones. A ver, tuve un par de intentos, pero ya ni me acuerdo de qué títulos eran. Sonarían un poco mejor, pero ya estáis de acuerdo, es un título feo, o sea, no, yo no lo voy a negar y me apetece que sea un título feo. No, más que feo, al igual es difícil de articular. Pero, ¿os habéis quedado con él? Bueno, el amor de madre lo podemos quitar. A lo mejor a la traducción va a quedar perfecta. Sí, la traducción en inglés o es un título bonito, bonito. He, she and me es perfecto cuando se traduzca el libro. Esto que vendamos millones de ejemplares, lo podemos, el título en inglés será guay. ¿Tienes pensado versión catalana? ¿O existe ya? No existe todo. ¿Vosotros publicáis en catalán? Así ya que estamos. La edición. Porque no lo saques en catalán, no lo voy a leer. Bueno, Sí, entonces lo sacaremos. Lo tenemos que sacar para que hacerlo. Verás, tengo dificultades lingüísticas con el español, no es una cosa de nacimiento, tú me entiendes. La verdad que traducir esto al catalán, también tengo que decir que sería un poco difícil. No sé si ninguno de vosotros ha vivido en Cataluña, no tenéis ¿Cómo? suerte o desgracia, sabemos que sí. Ajá. Pero tú ya eres madrileña. Los que vivíamos en Cataluña, sobre todo en esa época, TV3 ha hecho un gran esfuerzo por desmacarrizar el catalán. Entonces, todo lo macarra es en español y todo lo culto es en catalán. Con lo cual, todas estas palabras malsonantes en realidad en catalán no existen. Entonces tendría que ser un catalán muy castellanizado, porque si no, no tendría ningún sentido. O sea, pero
puedo intentar traducir. Es todo un reto. Sí, para mí sería muy difícil. Sí, sería pues eso, como los correctores del TV3 que todo lo corrigen con tal de que parezca que El en cine Cataluña también. somos todos cultos porque hablamos catalán. Pues nada, si queréis hacer alguna otra pregunta o directamente pasamos ya a que nos firme el libro Audrey, a tomarnos alguna cerveza que le apetezca y encantado de seguir charlando con ella, como queráis. ¿Preguntas? Bueno, no, yo creo que esto preguntando. Pues muchísimas gracias por venir una vez más. Es importante que lo leáis, lo compréis, lo recomendéis porque está muy bien el libro. Eso queda muy feo, que lo digas tú. Está muy feo que yo lo diga, Pero pero puesto que la cara es bella, no ¿no? Este y el otro. Muchas gracias por venir.